Creo que también eso es importante. Escorpio, vamos a mirar las energías para el signo de Escorpio y vamos a observar en este análisis horoscópico cómo se acomoda el eclipse y en qué áreas de la vida va a influenciar para Escorpio. Casa 10. Fíjense, Escorpio, que el eclipse les corresponde a ustedes en la casa 10. Casa de metas, casa de visiones a futuro, casa de proyectos. Si tú eres de signo Escorpio, ascendente, luna, sol, algo por allí, pues estás en pleno apogeo, estás en pleno momento. Y qué agradable para Escorpio, ya era necesario que le pegaran a una clave, ya era necesario que Escorpio también dijera, bueno, universo, tanto cambio y tanta transformación, pues ya me voy a desaparecer, o mejor dicho, tanto cambio y tanta transformación como para qué. ¿Cuál es el sentido de tanto cambio? ¿Por qué me está pasando tantas cosas en la vida? ¿Por qué esto tan así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pues esto de que se eclipse la casa 10, que es tan visible, es la casa de la corona, es la casa del público, es la casa del trabajo y la vocación profesional, grandes oportunidades, y digo grandes por el tema de que Júpiter está ahí metido, y oportunidades porque a Mercurio, cuando está en la casa 10, le encanta dar noticias laborales, noticias de prestigio o sencillamente aquellos eventos que nosotros esperamos que a veces ocurran y hacemos y hacemos y hacemos, pero como que no se dan. Entonces un eclipse en Leo, eclipsándose en la casa 10, invita mucho a que Escorpio revise también si lo que está pidiendo, lo que está intencionando o en lo que se está trabajando, realmente estamos preparados, Escorpio. O sea, para esa oportunidad de vida o para eso que tú estás pidiendo en este momento de tu vida, ¿estás preparado para vivir eso? O está teniendo el ojo más grande que la barriga, cuando decimos por ahí, en temas de alimentación? Entonces, aquí es importante que tú digas, sí, yo me he venido formando, yo he venido trabajando, yo he venido teniendo como esa energía alquímica. Eso está bonito, eso está interesante. Este eclipse que viene para Escorpio también es la oportunidad de visualizar otras cosas, de ver otras maneras de hacerlo en la vida. Fíjense que la casa 10 es de Capricornio, la casa 10 es del trabajo, la casa 10 es de cómo siento yo que estoy participando en el mundo, que puedo colaborar también. Que haya un eclipse aquí, pues invita a atreverse también a hacerlo y a retirarse los miedos o las viejas pieles, como mencionábamos, la famosa mitología, el león de Nemea, y poderlo concretar en la 10, o sea, aprender a creer quizás también en que ustedes lo pueden lograr. Obviamente, todo eclipse que tenga que ver en la altura o que tenga que ver también con Mercurio, está implícito el pensamiento. Como ustedes son un signo tan alquímico, ustedes son un signo como tan sonado también en este tema de la mente, hay que tener en cuenta el eco de los pensamientos, ¿no? Porque a veces ese eco del pensamiento o pesimismo, ¿sí? O de pronto ansiedad que pueda desatar Escorpio puede llegar a frenar cositas. Entonces tengan en cuenta que esta es una muy buena etapa para revisar si de pronto hay que cambiar también o desistir de metas muy ambiciosas o muy grandes. Escorpio es un signo ambicioso, hay que decirlo. Una persona de Sol, Escorpio, ascendente o Luna, pues siempre está ambicionando, ¿sí? Por eso son los dueños de los recursos ajenos, por eso son los dueños de los recursos colectivos también. Entonces, esto de que se eclipse esta zona de Leo con Júpiter, con Mercurio, pues los trae muy bien. Exactamente, parte de lo que ustedes están mencionando por aquí, como que también van conectando con esa energía de vida, esa energía de luz, esa energía de brillo que ustedes puedan tener. Yo creo que es un momento interesante para Escorpio, sobre todo a nivel profesional. Siempre que hay un eclipse, pues hay noticias que se revelan, hay temas que se aceleran un poco más y hay algo que tiene la casa 10. La casa 10 hay algo, sobre todo cuando hay un eclipse en Leo y Júpiter está ahí. De hecho, hace poco pasó algo con un presidente de signo Leo, con Júpiter en Leo y pasó también algo allí. Entonces, la casa 10 son los premios, es donde la vida nos premia, porque a la final del día, en la 10, cuando tú dices me saqué un 10, ¿no? Cuando se eclipsa también esto, es como alcanzar y conquistar y serle fiel, aparte de ciertos triunfos que ustedes ya han tenido. A lo mejor trabajas el deporte o a lo mejor tienes una profesión, una educación, algo que estés desarrollando
Y ahí ese eclipse está siendo el momento de que te premia, ¿no? El mundo me premia. O figuro y se eclipsa también una relación de premio y de agrado. Es también como un momento de honrar el self, de honrar ese corazón y de decir, lo logré. Alguna meta viene persiguiendo por ahí Escorpio y claramente estos 6 meses, porque el eclipse se da el 12, pero lo hemos repetido, tiene una brecha de tiempo de 6 meses donde se va a desarrollar esto. Si hay escorpios, pues hay que poner el ojo, ¿no? Ascendentes, soles, lunas en escorpio. Creo que está bastante, bastante positivo, bastante. Además que es muy trabajado. ¿Y de dónde saco lo trabajado? Recuerden que Saturno, del que estábamos hablando, está siendo muy colaborador, está siendo como muy auspiciador también de este eclipse para ustedes. Creo que también es la hora de tener una recompensa o un reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo. Esto no es que vaya a llegar tampoco del cielo nada gratis, no. Esto Saturno nos está diciendo, hey, es que Escorpio ya viene trabajando en esto, o sea, hay un tema de merecimiento con la casa 10. Por eso, cuando hay un eclipse allí, también es conectar con esa energía del merecimiento, ¿sí? Como que el que se lo merece es el que llegó a la cima, el 10, algo así. Entonces también es interesante verlo desde ese ángulo, desde esa línea. Si de pronto ustedes son de ascendente o de sol, creo que la mayoría de escorpios, como es una casa tan visible y es una casa que muestra también este ángulo de la vida, pues muy posiblemente también ustedes lo relacionen de esa forma, ¿no? Sagitario, que están hace rato esperando